Estás a punto de descubrir una verdad que quizá nunca haya sido dicha con palabras sencillas. Una revelación que puede sacudir incluso a los más experimentados en la fe. ¿Qué pasaría si Lucifer no fuera el primero en traicionar a Dios? ¿Y si antes de la famosa rebelión de los cielos ya se hubiera producido otra ruptura más sutil, más antigua y más olvidada? Quédate hasta el final, porque esta historia ha quedado enterrada en las sombras, pero hoy por fin puede salir a la luz. Y si esta verdad enciende algo en tu espíritu, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Ahora tenemos un área para miembros. Al hacerte miembro, bendices este ministerio y nos ayudas a seguir brindando revelaciones que edifican y despiertan. El botón está justo debajo, al lado de suscribirse. Sé parte de esto, no te costará nada, y así ayudarás a que la palabra de Dios llegue a miles de personas. La mayoría de los cristianos conocen la historia de Lucifer, el querubín ungido que cayó por orgullo, que deseaba el trono del Altísimo y fue arrojado del cielo. Pero pocas personas se detienen a preguntar qué había antes de eso. ¿Qué existía en las épocas anteriores a la caída? ¿El cielo siempre estuvo puro? ¿O había algo o alguien que ya había herido el corazón de Dios antes de que cayera el primer ángel? La escritura canónica no dice nada sobre esta posibilidad. Pero textos antiguos, como el libro de Enoc, el Apocalipsis de Moisés e incluso tradiciones rabínicas preservadas en registros extrabíblicos, mencionan un momento en que otros seres se presentaron ante Dios, pero decidieron alejarse, sin guerra, sin rebelión armada, sin protestas, solo abandono. Un pesado silencio que marca la primera traición. No un intento de usurpar el trono, sino simplemente de darle la espalda. Algunos escritos antiguos llaman a este momento la separación de los primordiales. Una época en la que los seres creados antes de los ángeles, dotados de conocimiento puro y absoluto libre, albedrío, se negaron a participar en la creación del hombre. No se rebelaron con furia, sino con desprecio. Rechazaron el plan de Dios de crear una criatura a su imagen y se retiraron a regiones ocultas del universo, donde la luz ya no podía llegar a ellos. Y en esa negativa se selló la primera traición. Esta negativa no fue gritada, fue silenciosa, y por eso mismo era aún más grave. Lucifer cayó al intentar ascender. Estos primeros seres cayeron al negarse a descender. Baja hasta el hombre, servirle, ayúdalo. Estos antiguos, a menudo llamados los vigilantes eternos en los escritos antiguos, fueron los primeros en escuchar el plan de Dios para la creación de la humanidad, y los primeros en rechazarlo. No por envidia, sino por orgullo ancestral. Para ellos, el hombre era demasiado inferior para justificar su existencia. El libro de los Jubileos, un texto judío preservado entre los apócrifos, relata que hubo ángeles que no quisieron alabar a Dios a causa del hombre y fueron apartados de la presencia directa del trono. Ya en el libro de Adán y Eva hay referencias indirectas a seres que se negaron a postrarse ante el hombre recién creado, como había ordenado Dios. No querían inclinarse ante algo hecho de barro. Y en ese rechazo perdieron la luz. Fue la primera ruptura de la comunión en el cielo. Lo que los diferenciaba de Lucifer era la naturaleza de la caída. Cuando el querubín ungido intentó ascender, estos seres simplemente lo dejaron. Abandonaron la gloria. Ya no querían ser parte de ello. Y por eso, según algunos textos, fueron sellados en regiones profundas, lugares donde el tiempo no pasa y el recuerdo del Todopoderoso se borra gradualmente. Fueron olvidados no solo por los hombres, sino por muchos de los mismos ángeles. Isaías 14 habla de estrellas de la mañana que estaban presentes desde el principio.
Job 38 también menciona que las estrellas cantaron juntas cuando Dios puso los cimientos de la tierra. Pero no todas estas estrellas se quedaron en elogios. Algunos guardaron silencio. Algunos apagaron su luz por decisión. Y, según los antiguos comentarios judíos, su silencio fue registrado como la primera ofensa celestial. No había espadas, pero había una ausencia. Y la ausencia, en este caso, fue traición. Esta traición silenciosa marcó un cambio en el orden celestial. Fue el primer momento en que Dios vio parte de su creación rechazar el propósito para el cual había sido hecha. No hubo gritos de guerra, pero sí lamentos. Y, según algunas tradiciones, fue en este lamento que Dios decidió crear un nuevo tipo de ser, uno que lo adoraría incluso sin ver, que tendría fe sin necesidad de habitar la gloria directa. Así nació el hombre. La creación del ser humano fue, en cierto modo, una respuesta a la primera negación. Por tanto, el hombre fue hecho a imagen de Dios y no a semejanza de los ángeles. Dios quería algo diferente, alguien capaz de amar libremente, incluso sin la visión constante de la majestad, alguien que pudiera elegir al Creador sin estar rodeado de su gloria. Esto enfureció aún más a los ancianos que se habían mudado. Para ellos esto era un insulto, que seres hechos de barro fueran considerados portadores de la imagen del Altísimo. Era inconcebible. Es en este contexto que aparece Lucifer. Algunos eruditos apócrifos sugieren que no fue el primero en caer, sino el primero en intentar revertir el plan de Dios por la fuerza. Vio lo que habían hecho los primordiales y decidió hacer algo diferente. En lugar de alejarse, intentaría dominar, sobreponerse a toma el trono. En otras palabras, Lucifer fue el primero en rebelarse, pero no el primero en traicionar. Y esta distinción cambia toda la línea de comprensión espiritual del origen del mal. Los primeros traidores fueron pasivos, silenciosos, orgullosos de su negativa y quedaron sellados en el olvido. Lucifer, al intentar tomar el trono, arrastró a otros consigo, pero heredó una herida que ya existía en el cielo, la herida del rechazo. La idea de que la creación de Dios podría ser juzgada y rechazada por sus propias criaturas. Y esta idea no nació con él. Su ambición simplemente floreció. Lo que esto nos muestra es que el mal no comenzó con la violencia, sino con la distancia. El primer paso no fue un ataque al trono, sino la negativa a participar. Esto lo cambia todo, porque revela que el corazón de Dios fue herido incluso antes de la creación de la tierra, que el dolor del Creador no vino solo con la caída del hombre, sino con el rechazo de los más cercanos a él al principio de los tiempos. En los escritos gnósticos, rechazados como herejía por muchos, pero aún ricos en simbolismo, hay menciones a seres llamados eones, que se distanciaron de la plenitud divina por orgullo o desacuerdo con la voluntad creadora. Si bien no debemos tomar estas fuentes como doctrina, reflejan el mismo concepto presente en los textos judíos antiguos. Hubo una separación previa, una elección para cerrar, una muerte de propósito, aunque no de existencia. Esto nos lleva a un punto crítico. ¿El mal comenzó con una espada o con el silencio? ¿Podría la raíz de la rebelión ser la guerra o la ausencia de culto? La primera muerte en el cielo fue quizás la muerte de la obediencia, de entrega, del amor espontáneo. Y este tipo de muerte es más sutil y por lo tanto más peligrosa, porque no se anuncia, se instala. Y cuando Dios creó al hombre, lo hizo sabiendo que el cielo ya había conocido el rechazo, que había luces que ya no brillaban. Y aún así decidió continuar. Decidí correr el riesgo otra vez, y tal vez. Por eso nos amó tan intensamente,
porque sabía lo que significaba ser abandonado. Sabía lo que era ser traicionado, no con una espada, sino con la ausencia. Y decidió darle al hombre una nueva oportunidad en el amor verdadero. El Salmo 8 nos muestra a un Dios que mira al hombre con admiración. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el Hijo del hombre para que lo cuides? Esta admiración divina no es casual, es una elección, una declaración. Dios, que ya había sido negado por criaturas anteriores, ahora decide revelarse a una creación frágil, hecha de polvo. Y sin embargo dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Esto no es solo creación, es redención previa. Es como si Dios dijera, aunque otros me hayan dado la espalda, yo sigo eligiendo amar. Y esa elección ofendió a quienes ya habían traicionado. Los seres que se negaron a inclinarse ante la creación divina ahora despreciaban a Adán y Eva, y es entonces cuando entendemos por qué la serpiente estaba tan dispuesta a engañar. No fue una tentación cualquiera, fue parte de una antigua vendetta, un odio antiguo contra el plan que habían rechazado. Lucifer ejecuta, pero otros han comenzado. La serpiente habla, pero lleva voces más antiguas. Y es por eso que, desde el principio, el hombre ha vivido rodeado de tensiones espirituales que parecen mayores que su propia existencia, porque su creación despertó conflictos que vienen desde antes de la fundación del mundo. El Edén no fue un comienzo, fue una continuación, un nuevo capítulo de un drama celestial que se viene desarrollando desde hace milenios. Y quizá por eso a Jesús se le llama el Cordero inmolado desde el principio del mundo, porque Él no vino solo a solucionar el problema humano, sino a restaurar lo que se había perdido mucho tiempo atrás, para traer la reconciliación no solo entre Dios y el hombre, sino entre Dios y todo lo que fue contaminado por el rechazo original. La cruz fue erigida en el tiempo, pero fue diseñada para la eternidad. Pablo escribe en Colosenses que por medio de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Esta frase a menudo se lee con prisas, pero tiene un peso eterno. ¿Qué había en el cielo que necesitaba ser reconciliado? ¿Por qué el cielo, el hogar de la gloria, necesitaría restauración? La respuesta solo puede ser una, porque allí se produjo la primera ruptura. La primera traición no fue de barro, fue de luz. Estos antiguos traidores no son mencionados por su nombre en la Biblia, pero sus ecos están en todas partes. En los textos apócrifos, en las tradiciones rabínicas, en los registros armenios y etíopes, hay rastros de que existió un grupo olvidado, seres anteriores a la caída visible, eliminados incluso antes de la creación del tiempo. Algunos los llaman los oscuros, otros los vigilantes ciegos, y algunos dicen que todavía están en los reinos celestiales, no para atacar, sino como testigos silenciosos de lo que han perdido. No son demonios, no son ángeles caídos como los del Apocalipsis. Pertenecen a una categoría única, aquellos que simplemente se alejaron, y por eso quizá son las más tristes de todas. Siguen existiendo, pero fuera de la luz. Todavía contemplan a Dios desde lejos, pero ya no pueden acercarse. Son recuerdos vivos del dolor divino, ecos de un abandono que el Creador nunca deseó, y por eso el plan de salvación es tan amplio. Su objetivo no es solamente salvar al hombre, sino también restaurar toda armonía, reunir lo que estaba disperso, sana lo que estaba agrietado incluso antes de la creación, trayendo luz donde comenzó la oscuridad a través del silencio. La misión de Jesús no es una reacción, es una decisión eterna, una respuesta
al primer dolor, y quizá por eso la Escritura dice tan poco acerca de estos primeros traidores, porque Dios, en su misericordia, eligió el olvido como forma de juicio. El silencio de las Escrituras sobre ellos puede no ser omisión, sino compasión. No fueron destruidos, los dejaron de lado, sellados sin propósito, pero aún existiendo como una advertencia invisible. No toda separación se da con un grito. A veces, la ausencia es más dolorosa que la guerra. Por lo tanto, cuando observamos la rebelión de Lucifer, debemos verla como una consecuencia, no como una fuente. Fue el primero en levantarse con violencia, pero no el primero en marcharse con orgullo. El mal comienza con pequeñas decisiones. Primero, el corazón se cierra. Entonces los ojos se apartan. Y finalmente, los pies van en otra dirección. Así comienza la verdadera caída. No en el acto final, sino en el sutil abandono. En el mundo espiritual, lo que parece pequeño tiene un peso eterno, y la negativa a participar en el plan de Dios fue la primera gran ruptura en el cielo. Por eso, hasta el día de hoy, todo lo que Dios hace implica cooperación. Él no impone, Él invita, ofrece alianza, asociación, intimidad. Y cuando una criatura, sea ángel u hombre, se niega a participar en esto, repite el error de los primeros que lo traicionaron. El plan divino es claro: reunir todas las cosas en Cristo. Esto incluye el cielo, la tierra, lo visible y lo invisible, porque no todo lo que fue creado permaneció en el propósito, y hay cosas y seres que todavía están fuera de la luz hoy, no por expulsión, sino por negativa. Y el mayor dolor de Dios no es ver a sus enemigos levantarse, sino ver a sus hijos elegir alejarse. Y cuando entendemos esto, también entendemos por qué el Espíritu Santo es descrito como alguien que puede ser contristado. Él no se enoja como un juez, Él se lamenta como un padre, porque el abandono duele más que la guerra. La frialdad de alguien que alguna vez fue cercano, pero decide no participar más, es la traición más profunda. Fue este dolor el que Dios sintió en la antigüedad y continúa sintiendo hoy cuando un alma se aparta de su presencia. Por eso Jesús contó la parábola del hijo pródigo. Mucha gente piensa que es una historia solo de pecadores, pero es mucho más. Es una historia sobre la separación voluntaria, sobre el abandono de la casa del Padre, no por rebelión explícita, sino por elección silenciosa. El hijo pródigo no atacó a su padre, simplemente se fue. Y esto, para el corazón de Dios, tiene el mismo peso que la traición celestial original. La buena noticia, sin embargo, es que a diferencia de los primeros traidores, todavía tenemos la oportunidad de regresar. La redención está disponible, la casa está abierta, el Padre todavía espera. Lo que se hizo en el cielo por orgullo eterno se puede deshacer en la tierra mediante un arrepentimiento sincero. Y esa es la belleza de la gracia. No exige perfección, sino presencia. Ella no exige gloria, solo retorno. Hoy miles viven como los primeros traidores, distantes, silenciosos, indiferentes. No atacan a Dios, pero tampoco le sirven. Están en el limbo espiritual de la omisión, pero el cielo todavía habla, el Espíritu todavía invita, la cruz aún brilla, y hasta aquellos que no cayeron gritando pueden salvarse regresando. Si hubo alguien que traicionó antes de Lucifer, entonces el origen del dolor divino es más antiguo de lo que imaginamos, y esto no disminuye el amor de Dios, al contrario, lo magnifica. Porque a pesar de estar abandonado a su suerte por criaturas gloriosas, Él decidió crear al hombre. Aún así, decidí amar. Aún así, decidí redimirme. La mayor gloria de Dios no está en ser servido por los más fuertes, sino en levantar a los que han caído.
Esta historia olvidada de las eras celestiales no está aquí para asustarnos, sino para despertarnos, porque muchas veces caemos en la tentación de pensar que basta con no hacer el mal, pero los primeros traidores no hicieron daño, simplemente no lo hicieron bien. Se quedaron en silencio. Ellos se alejaron, y eso fue suficiente para apagar su luz. Que esto nos sirva de advertencia, que nuestra fe no sea una omisión, que nuestro amor a Dios no sea silencioso, que nuestra presencia ante Él no sea prolongada, sino voluntaria. Porque la historia de la redención es para aquellos que todavía quieren regresar. No importa lo lejos que hayas llegado, la luz sigue encendida, la puerta todavía está abierta, el Padre todavía está esperando. Cita del día. La mayor traición no fue la guerra, fue el silencio de quienes ya conocían la luz. Si este mensaje te habló al corazón, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Comenta a continuación. Elijo no alejarme de la luz. Y cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás viendo.